la cifra de desaparecidos, y en donde mostraba que ha disminuido, según el gobierno federal, el número de personas desaparecidas. Y presentó por ahí unas láminas con cálculos y una explicación, o lo que ella, la secretaria de Gobernación, trató de decir, trató de justificar esta reducción. Pero pues, ¿quién mejor que nuestro querido Carlos Pena, director de Terror Research México, para platicar este y los otros datos, por supuesto? ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto platicar contigo. Muy buenas tardes. Mi querido Gregorio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, con el gusto de saludarte y de escuchar, pues primero los datos oficiales y después los otros datos, mi Charly. Sí, por favor. Mira, así es, así es. Empecemos con lo que nos platicó la secretaria el día de Ándale. ayer. ¿Qué fue lo que nos presentó básicamente la secretaria el día de ayer? Ella nos dijo que en este censo que han estado haciendo desde agosto pasado, desde el 22 de agosto pasado, han encontrado que desde 1962, repito el año, 1962 prácticamente hace 60 años, traen este registro de personas desaparecidas a la fecha y que habían encontrado que había 114,000, 115,000 personas desaparecidas no localizadas, cerrando los números, 114,815, pero que en estos últimos meses habían logrado localizar alrededor de 15,000. Ujú, ujú. Pero ojo, son registros desde 1962. Y entonces vienen y nos dicen, pero ya localizamos a 15,000 de estas 115,000, por lo tanto tenemos nada más 99,729 personas desaparecidas que no hemos logrado localizar. Lo que no nos terminan de decir, y esto nos pasó en la última conferencia de la secretaría, que también lo hicimos al aire, es no nos dicen a qué sexenio o año pertenecen estas 15,000 personas que nos dicen que ya encontraron para poderlas descontar de esos sexenios o de esos años para saber entonces cuántas personas desaparecidas no localizadas hay en este sexenio. Ese es un dato que no nos han querido dar. Esa es la realidad, porque no debería ser algo difícil, porque como ya las encontraron, las borran del registro, pero díganos nada más a qué año pertenecen para descontarlas. Y entonces, cuando nos metemos al registro de la Secretaría de Gobernación al oficial, al que ellos mismos nos proporcionan, y nada más filtramos por fechas del 1 de diciembre de 2018 al corte del día de ayer o el día de hoy a las 0 horas, pues seguimos viendo una cifra impresionante, que de estas 99,000 personas o casi 100,000 personas, hay casi 50,000, 49,578, que han desaparecido y no han sido localizadas en este sexenio, Gregorio. Es Ujú. decir, no nos logran explicar bien o presentar los datos bien de lo que han encontrado y sus censos y todo esto, a qué año pertenece, porque nosotros seguimos viendo en su página, en sus datos, en su sitio oficial de la Secretaría de Gobernación, 49,578 personas desaparecidas no localizadas aún. En total, en este sexenio han desaparecido 130,000, pero sí han logrado localizar más de 80,000, que en su mayoría, y lo dijo ayer la secretaria, son desapariciones por situaciones familiares, que se va de la casa o se enojan y reaparecen a los pocos días. Pero hay un 38% de este 130,000, es decir, 50,000 personas que desaparecieron en este sexenio y no se han localizado. Lo que sucede es que nada más nos dan la cifra global, insisto, nos dan cifras desde 1962 a la fecha y nos dicen son 100,000 desaparecidos no localizados. Pues sí, Ujú. pero lo que queremos saber es cuántos en este sexenio, y es el dato que ellos en la conferencia de prensa no han querido dar. Nosotros lo tomamos porque nos metemos al sitio oficial y vemos que hay 49,500 desaparecidos no localizados aún, lo que nos lleva a entender que sin duda este es el sexenio donde más desaparecidos no localizados ha habido, porque si de los 100,000 que hay, la mitad en este sexenio, pues es sencillo saber que este sexenio está rompiendo récord no solo en homicidios, sino también en desapariciones no Ujú. localizadas. Entonces, lo que estoy entendiendo, Carlos, es que, pues, la secretaria, en su reporte de ayer, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, bueno, manejó los números, acomodó las cifras, vamos a decirlo así. O sea, no es que esté echando mentiras, sino es una forma diferente de interpretar estos datos de personas desaparecidas, ¿es así? Tal cual, no nos dijo mentiras, nada más que nos hizo la suma de hace 60 años a la fecha, de Ah, 1962 al 2024, 62 años para ser exacto, en vez de decirnos, miren, en este sexenio han desaparecido, hemos localizado, ella no lo presenta así, te metes a la página y como es una obligación incluso ya por la Suprema Corte de estar entregando los datos y estarlos subiendo en el sistema de personas desaparecidas, pues ahí están.
pero esos datos no nos los quieren presentar o aún no los presentan en las conferencias de la mañana. Los tenemos que entrar a buscar. Claro, claro. Entonces es tratar de quedarnos con la idea de que las cosas no están del todo mal, cuando en realidad vemos esta cifra que me parece muy importante, Carlos, lo que nos estás diciendo, y que son las cifras del propio gobierno, o sea, no son cifras que tú estés sacando de alguna otra fuente. No, 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 son cifras de la Secretaría de Gobernación, la secretaría que Sí, dirige, claro, la secretaria que el día de ayer presentó sus cifras. Lo que pasa es que no nos cuentan toda la historia, como tú dices, nos hacen un global, nos hacen una suma de hace 62 años a la fecha y nos dicen, pues son 100,000 desaparecidos, así vamos y los estamos buscando. Pues sí, claro. estos 15,000 que nos dicen que encontraron, pues no nos están diciendo en qué año desaparecieron o a qué sexenio pertenecen. Por Ujú. alguna razón no nos lo están diciendo. No sé la razón, podríamos especular, pero no nos están diciendo a qué año pertenecen. Por lo pronto, en este sexenio no ha bajado la cifra de desaparecidos, sigue en 49,500. Ahora, de estas personas que ya fueron localizadas por formalizar, por ejemplo, esa disminución de 15,000 de la que hablaba ayer la secretaria de Gobernación, ahí en el cuadro del medio, de la lámina que ellos mismos presentaron, ¿podemos confiar en esa disminución? No tenemos otra fuente de información más que esa, mi querido Gregorio, y ella nos dice cómo fue que localizaron a esas personas, porque las vimos que hace poco o en los últimos años tramitaron su INE, o porque aparecieron en un recibo de teléfono, de gas, de luz, o porque usaron una tarjeta de crédito a su nombre, y entonces con esas bases de datos ellos asumen que existen, que sí están, que no se han muerto, que están nada más no localizables, pero no desaparecidas, que es una definición diferente. No las hemos localizado, pero no están desaparecidas, nada más no Sí. las encontramos, como si alguien se escondiera, pero ahí existe y está usando su tarjeta y está gastando y está pagando su recibo de la luz. Así es como ellos infieren poder disminuir las cifras. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, no son las cifras que ellos hubieran querido disminuir, porque si no nos hubieran presentado cuánto disminuyó en este sexenio, y Ujú. pareciera que estos 15,000, no todos, o la gran mayoría, no pertenece a este sexenio. Exactamente. Ahora, ¿qué sentido sería, qué sentido tendría, pues, haber salido con el tema el día de ayer, cuando los números no son así tan importantes, tan favorables para el gobierno? Esa pregunta me hice yo también, ¿cuál fue la presión o cuál fue el Sí, acuerdo ¿no? o sea, de haber salido ayer? Yo no sé si fue que se quedaron de presentar cada 3 meses estas cifras, la última vez fue en diciembre, y Mm. entonces es como nos los vienen haciendo, pero realmente no nos dijo nada, nada nuevo, más que de 115,000 personas que desaparecieron desde el año 1962 a la fecha, pues ya localizamos o sabemos que están en algún recibo o alguna base de datos 15,000, por lo tanto son 100,000 desaparecidos. Sí, insisto, pero de este sexenio, ¿por qué son tantos? ¿Por qué la mitad en este sexenio? Y esa es la que no nos están explicando. Mi querido Carlos, pues nos dejas también pues con un panorama lógicamente mucho más entendible, creo, más preciso, ¿no? Sobre todo al momento de conocer los datos más recientes, que son los que nos preocupan y nos deben de ocupar más, ¿sí? Así es, mi querido Gregorio. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, que estés muy bien. Gracias a Carlos Pena, director de The Research, con la cifra de desaparecidos. Con los otros datos,